mira como personas indeseables y nos confunde y nos dice cosas que no son reales en nuestras vidas, que no hemos hecho. Y Pablo le está diciendo a este señor, mira, déjame decirte quién yo soy. Pero Pablo era un hombre sincero, porque él comenzó diciendo realmente lo que él era. Comenzó diciendo lo que era un hombre sincero, más que eso, la manera como lo dijo, porque él hablando tenía autoridad. Toda la congregación, toda la gente que estaba ahí guardó silencio. Y más aún cuando él habló en hebreo, ¿verdad? Porque Pablo era un hombre preparado, un hombre capacitado, un hombre que sabía muchas lenguas, un hombre de Dios ya cuando está hablando. Bueno, aún en su momento antes de la conversión, él se creía que él era un hombre de Dios, aunque estaba persiguiendo a los cristianos, pero él creía que justamente estaba haciendo lo que era bien hacer. Bien, entonces, el general, vamos a decir, le llama la atención y le dice, mira, tú no eras fulano, lo coge, lo entra y hasta lo maltrata. Versículo 4. Uno de los versículos por ahí dice que este hombre cuando lo entró, el tribuno lo entró, lo ató, versículo 33 de 21 todavía, lo mandó a atar con 2 cadenas y le preguntó quién era y qué había hecho. O sea, mire, ¿quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Cómo es? Etcétera. Entonces Pablo, muy guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le había dicho, mira, tú vas a pasar muchos problemas en Jerusalén, pero de todas maneras quiero que vayas a Jerusalén. Y entonces, allá Pablo comienza a decirle, versículo 39, y con ese versículo 39 vamos a comenzar el capítulo 22, aunque el 39 y 40 es el 21. Capítulo 21. Entonces Pablo dijo, yo de cierto soy un hombre judío de Tarso. Entonces, él no era un gentil, pero estaba manejando, predicando a los gentiles, dirigiendo a los gentiles. Y entonces él dice, yo soy de Tarso, y Tarso es una ciudad muy importante. No era de cualquier lugar, era de una ciudad bien importante. En ese momento él le está diciendo este versículo. Bueno, con el versículo 40, dice el versículo 40, cuando él se le permitió palabra, se le permitió, Pablo estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano y el gran silencio vino entonces. Ahora vamos a comenzar con el capítulo 22, que es realmente lo que nos toca en esta, solamente la introducción. Pero antes que eso yo quisiera saber, si tienen alguna pregunta que recordar, que si yo no la sé, el pastor o los pastores la contestan sobre lo pasado, algo para introducirse, para llegarnos al 22. ¿Hay alguna pregunta o podemos continuar? Vamos a continuar entonces. Una cosa importante es aquí, que en el capítulo 22, cuando Pablo le dice a la gente que se calle, que él va a hablar, que él va a decir, una cosa muy importante, que Pablo entonces comienza a contar la historia de su vida. Y yo me preguntaba cuando leía, preparaba esto, yo decía, ¿podemos nosotros, o tenemos nosotros en nuestras vidas cosas que decir que sirvan de ayuda para las personas que nos escuchan? O sea, la historia de nuestra vida, entendemos que la mayoría de nosotros, o por no decir todos, creo que todos, pero vamos a decir mayoría, tenemos cosas negativas que no nos ayudan en la vida. Pablo tenía cosas negativas. ¿Cuál era lo negativo de Pablo? Perseguidor. Perseguidor. Pero ese perseguidor de los cristianos, eso de perseguir a los cristianos, él lo usó como una manera de darle a entender a la gente que yo lo hacía por error, yo lo hacía porque estaba equivocado. Hay veces que nosotros hemos escuchado testimonios de personas que dicen de tantas cosas feas que hicieron en la vida y ahora son personas de Dios,
son personas que andan en el camino del Señor, son personas que están ganando las almas, son personas que están haciendo tantas cosas en la obra del Señor, que uno dice, eso es como, no tiene validez, eso es parte de su historia, que en lugar de hacerle mal, le hace bien, porque indica la grandeza de Dios, como Dios lo liberó, como Dios lo limpió, como Dios lo sacó de donde estaba. ¿No es verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Yep. Pues Pablo tenía su cosita negra. Había consentido en la muerte de quién? Esteban. Y no solo de Esteban, de muchos otros cristianos. De muchos cristianos. Y él creía que estaba, vuelvo y repito, creía que estaba haciendo bien. Estaba sinceramente equivocado, ¿verdad? Porque él creía que estaba haciendo lo mejor. Bueno, versículo 20, en el capítulo 22 del 1 al 21, Pablo comienza a defenderse. Y la pregunta que yo hago es, ¿tenemos los cristianos derecho de defendernos? Sí. De acusaciones falsas. Claro. ¿En qué manera debemos hacerlo? Podríamos pasar un rato discutiendo eso, pero nada más dígame una cosita. ¿En qué manera debemos hacerlo? En la autoridad que Dios nos ha dado, con palabra, o sea, con la mente bien puesta, no perder el control, no perder la paz, la armonía, sino como cristianos, comportarnos como cristianos. Porque yo creo que muchas veces nosotros perdemos el control tratando de defendernos porque tenemos razón. Yo tengo la razón y como yo tengo la razón, yo me voy a defender y perdemos el control. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que no defendernos. Debemos defendernos, pero tener el cuidado de cómo lo hacemos, que siempre tengamos el testimonio cristiano. Bien, entonces, versículo 25 al 30, Pablo usa, vamos a volver para atrás, al primero, pero solamente para dar un poquito. Pablo usa, en su defensa, usa demostrarle a la gente que él tenía ciudadanía, ¿de dónde? Romana. Ciudadanía romana. Porque ¿quiénes gobernaban toda esa área del mundo? Los romanos. Era Roma, ¿verdad? Y entonces Roma tenía todo el poder sobre todos sus países, sobre todas esas tierras. Ok, hermano. Quiero decir dos cosas. Número uno, en cuanto a la defensa. La mayoría de veces los cristianos no sabemos defendernos. Comúnmente nosotros cometemos el error de tal vez errar, porque queremos defendernos por todo. Las cosas que el Eterno se encarga de defendernos de nosotros. Lo otro que va a decir el Pablo es que él hace apelación a la sociedad romana, porque ahora él está defendiéndose entre lo político y entre lo religioso. Entre lo religioso, él pertenecía a la religión judía. En cuanto a lo político, él pertenece políticamente a los romanos. O sea, cuando yo dije, estoy libre para esto, permítame hablar conforme al camino que he conocido. Entonces, en ese término. Sí, exactamente. Entonces, realmente Pablo está defendiendo, está diciendo, está usando su ciudadanía romana, porque políticamente a veces hay cosas y no estaba haciéndolo mal. O sea, no lo estaba usando como la política ahora, que la usamos mal usada para defendernos y para ganar honores. No, Pablo no está haciendo eso. Ser un ciudadano romano era algo que tenía mucho valor en el momento, porque ser un ciudadano romano como nosotros acá, tú puedes tener la ciudadanía por nacimiento, o sea, naciste aquí, o puedes tenerla por adquirirla, proceso. O sea, por adquirirla, puedes obtenerla de esa manera. Entonces, Pablo dice, yo soy ciudadano, no soy ciudadano solamente por adquisición, soy solamente ciudadano de nacimiento. Sin embargo, la persona que estaba hablando con él, el general era un ciudadano. No era de nacimiento. Él era ciudadano,
Pero no de nacimiento. Pero no de nacimiento. La adquirió. Era adquirida y él dice, yo pagué mucho dinero. Oiga eso. Es lo que nosotros tenemos que hacer ahora, ¿verdad? Pagar mucho dinero para poder obtener la ciudadanía aquí en este país. Y aunque obtengamos la ciudadanía aquí, pagando mucho dinero, todavía no somos iguales que los americanos que nacen acá, ¿verdad? Aún nuestros hijos, los hijos nuestros, los hijos de ustedes que nacen aquí, son más ciudadanos que el que la adquirió, ¿verdad? Es ciudadano de todas maneras, pero los derechos en sí diferentes. La diferencia, sí, exactamente. Entonces Pablo usa esto para hacerlo. ¿Saben qué? Para hacer la ciudadanía romana había que hacer muchas cosas y aprender muchas cosas también. O sea, había que ganarse la manera de ser ciudadano. Entonces, el tribuno está con mucho orgullo diciendo, yo soy ciudadano, mira, yo pagué mucho dinero y tú vienes a decir que tú eres ciudadano. Sí, pero yo nací aquí. Y nací en una ciudad muy importante. Me gusta esto que Pablo encuentra que su ciudad es bien importante. Su ciudad es bien. Es cierto que en la época era una ciudad de las ciudades bien. La educación que él tenía. Exacto. Entonces vamos a comenzar, hermano, rapidito, a ver los versículos, tratando de que ustedes también entren en lo que vamos a hacer. Vamos a leer los versículos 1 al 5 y voy a pedirle a cualquiera de ustedes que lo lea. 1 al 5 del capítulo 22. ¿Okay? Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas por los hermanos, y fui a Damasco para traer personas a Jerusalén, para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Ok, ¿qué es lo que sabemos de la persona de Pablo? ¿Quién era Pablo? Si ustedes me preguntan por ahí, ¿quién era Pablo? ¿Qué sabemos de Pablo? Hoy deberíamos ver un sicario que andaba persiguiendo Fue, ¿verdad? Sí, fue. No Era. Fue un sicario, perseguidor. Muy bien. O Saulo era, porque Pablo ya es transformado. Sí, pero era la misma persona, ¿verdad? Sí, el nombre era Saulo cuando era eso. Cuando era, sí. ¿Qué más? Era una persona que, con tal de estar bien con el gobierno y de estar bien con Dios, cogió esa profesión como si fuera un militar, de salir a perseguir y hacer algo justo que él entendía para la comunidad de su grupo, para sus jerarcas, los guardias, para los que él trabajaba, para los sacerdotes tal vez que comandaban en ese momento. Era un hombre conocedor de la ley, voy a decir que era un abogado, un hombre que hablaba muchas lenguas, un hombre preparado. Celoso, un celo maligno. Sí, es cierto. ¿Qué otra cosa? Orgulloso de lo que él sabía, no de lo que sabía. Él no tenía de orgullo quizás de decir yo soy esto y lo otro, pero manifestaba lo que sabía y lo que tenía como para mostrar que él era una persona que sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Pastor Félix. Y otra cosa que se podía jactar era que era un judío puro. Era padre judío y madre judía, porque había muchos que
porque